Buen día, gracias por ceder la palabra. Aclaro el estado en el que está la discusión sobre el boleto educativo gratuito universal. Efectivamente, se reunieron el martes pasado las comisiones de Educación y Transporte de la legislatura bonaerense. Yo soy miembro de la Comisión de Educación y además hemos elaborado uno de los 9 proyectos que estuvo a consideración en la sesión que se realizó, un proyecto que trabajamos en común con la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, con el SUTEBA La Plata, el SUTEBA Ensenada y la representación de ATE, que tiene la afiliación de los auxiliares de educación. Es decir, fue un proyecto que presentamos colectivamente. De los 9 proyectos presentados que abarcaban alguna forma de boleto educativo, el que presentamos era el que contemplaba la mayor ambición en cuanto a sus alcances, es decir, niveles primario, secundario, terciario y universitario, con gratuidad tanto para docentes, estudiantes, no docentes y auxiliares de educación. Es decir, la gratuidad absoluta para la comunidad educativa en lo que hace al ámbito del transporte, automotor, ferroviario, de corta y urbano e interurbano. Esto es muy relevante porque en algunas municipalidades existe el boleto limitado para algún sector y depende en general de la buena voluntad o de la capacidad de imposición del Consejo Deliberante o de la Intendencia sobre las empresas, ya que las ordenanzas municipales no obligan a las empresas. Con la ley, si efectivamente se termina sancionando, desde ahora con la sola adhesión de los municipios a la ley provincial, la gratuidad es una realidad para todos los niveles. Obviamente para los estudiantes que tienen menos recursos y el costo del boleto, como decían los compañeros, con los tarifazos de este año se incrementó fuertemente y es una causa de deserción en los distintos niveles educativos. Para los graduados universitarios y terciarios que son docentes, ustedes calculen que hay colegios secundarios y profesores que ejercen en ellos que a veces viajan entre 3 y 4 colegios. Es decir, lo que ha significado el incremento del costo del boleto en lo que hace el salario docente. Y para los trabajadores que se califican como auxiliares de la educación, que son de los peores remunerados del Estado y para los cuales efectivamente el costo del transporte es una parte muy importante de su salario. Entonces, finalmente, para que se entienda, llegamos a esa reunión del 19 de agosto donde todavía no había un consenso sobre estos criterios. El primer consenso que había entre el bloque de Frente para la Victoria y el radicalismo era un boleto solo estudiantil universitario que ponía el boleto al 20%. Debido a una tarea muy importante que han hecho los compañeros de la Federación Universitaria de La Plata, ATE, los SUTEBA y a la discusión diputado por diputado, hemos logrado que el despacho consensuado, o sea, un despacho común de todas las 2 comisiones, sea el boleto educativo gratuito universal para todos los niveles, donde se ha tomado como referencia el proyecto más antiguo, el de la diputada Ana Zábal, del Frente para la Victoria, pero que en ese proyecto original era el 50% para docentes y no docentes, y finalmente se optó la gratuidad total. Ese es el despacho consensuado. Si no hay modificaciones de lo acordado por todos los presidentes de bloque antes de esa reunión, en la próxima sesión, la Cámara de Diputados, que se está viendo si hace el jueves, pues se convocó para este jueves, pero hay un paro general, no sé si se mantendrá o se modificará el día, pero si no, este jueves en la sesión oficial, se debería votar esta media sanción para el boleto educativo gratuito universal en toda la provincia. Le doy 2 datos para que ustedes manejen. Lo que demanda en fondos este boleto educativo gratuito universal es solo el 0,5 de todo el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires, que es de 54.000 millones. 235 millones de pesos es lo que demanda de fondos adicionales. Y es solo el 2% de todos los subsidios que recibe el transporte automotor sin contar el ferrocarril. O sea, solo es el 2% de lo que reciben las empresas de transporte automotor en concepto de subsidio, en este caso no de la provincia, sino desde el gobierno nacional. O sea que cuando uno ve la magnitud del beneficio de los millones, porque verdaderamente entre estudiantes y trabajadores de la educación son millones los beneficiarios, y lo que no se ha hecho, se pregunta verdaderamente, esto es verdaderamente insólito. Entonces, creo que esto es muy relevante y es pertinente, pese al acuerdo que ha habido y al consenso en el despacho, el involucramiento de todas las instituciones que puedan hacerlo y favorecer que salga. Primero, pues se tiene que votar y no tiene que el despacho de la Cámara lo puede modificar. O sea, aunque hubo acuerdo, si por X cuestión el lobby de las empresas
sea se quiere modificar, todavía no tenemos la medida de sanción. Hay en principio consenso político y esperemos que se logre, porque incluimos nosotros la previsión de que esto no sea descargado con un tarifazo sobre el resto de los usuarios del transporte público. En Córdoba, donde rige el sistema de gratuidad, se hizo con un tarifazo. Por eso hemos puesto especial énfasis en que no queremos que esta gratuidad en el nivel educativo sea descargado sobre los usuarios del transporte automotor. Y el segundo aspecto, que es muy importante, que continúe la movilización y la presión, porque después de la Cámara de Diputados hay que votarlo en el Senado y después esto se tiene que reglamentar. Entonces, los pasos que se han dado han sido muy importantes y en ese sentido yo quiero reivindicar, porque esto no es algo que cayó del cielo, no es algo que vino de arriba, sino es algo que la movilización de los estudiantes, los trabajadores de la educación va a conquistar si es que efectivamente se vote. Insisto, nada más para dejarles esto, que sepan ustedes, tengan claridad en qué estado está y esperemos que esta semana o en la primera sesión que tenga la legislatura podamos decir que ya tenemos en la provincia de Buenos Aires la media sanción del boleto educativo gratuito universal y que esto sea efectivamente un paso para lograrlo a nivel de todo el país. Muchas gracias.